Bueno, buenos días, bienvenidos. Bueno, estamos aquí para celebrar el Día de la Ayurveda, el día 2 de noviembre. El Ayurveda creo que todos los países del mundo lo deberían de celebrar, porque gracias a la Ayurveda conocemos la medicina de hoy en día. Y realmente la Ayurveda en India, gracias a Dios, se sigue practicando en conjunto con la medicina más normal, más ortodoxa, ¿no? El tema de la conversación de la conferencia de hoy es el nacimiento y tu alimentación. Hoy la Ayurveda, como te he dicho, es una ciencia médica y basada en la naturaleza. Es muy importante observar qué es lo que pasa en la naturaleza, porque lo mismo lo debes llevar en tu vida. Ayurveda trabaja sobre muchos principios pequeños pero muy lógicos. Algunos de estos principios básicos de la Ayurveda se han descrito en la ciencia de la materia. Es decir, hemos llevado fórmulas, las farmacéuticas normales al uso, a través de conocimiento de la Ayurveda, por ejemplo. La especialidad de la Ayurveda es que todos los principios en él se basan en la naturaleza y es bastante simple. Y también puede ser entendidos por personas muy comunes. No hace falta ser un gran... Por ejemplo, para mí, en España, los pastores, cuando yo lo aprendí en India, me di cuenta que los pastores siempre tenían un gran conocimiento de la Ayurveda, porque ellos pasaban todo el tiempo observando. Da igual que seas analfabeto, el conocimiento de que te trae y experimentas con la observación te puede decir cómo comportarte y qué comer. Seguro que alguna vez se ha oído hablar de Vata, Pitta, Kapha, que son las doxas, pero creo que para entender todo esto hablaré de qué son esto, Vata, Pitta y Kapha. También veremos cómo funcionan estos Vata, Pitta, Kapha en nuestra vida diaria, pero por eso debemos empezar por los Pancha Mahabhuta. Pancha son 5 elementos, Maha grande, y lo que interfiere a que eso no haya equilibrio, ¿vale? Para que se entienda. ¿Qué es el Pancha Mahabhuta? Además es Pancha. Pancha son elementos para que nos empecemos a tener un poco de amiguismo con el sánscrito. Maha, grande. Entonces ya uno te va diciendo elementos grandes en equilibrio, ¿no? Bueno, ¿alguna vez te has preguntado de qué están hechos los elementos básicos de nuestro universo? ¿No? La respuesta, muchas de esas respuestas las tenemos en la Ayurveda. La ciencia moderna ha llegado a los elementos más básicos, no ha podido todavía llegar a los elementos más básicos del universo y el ser humano. Por eso la ciencia moderna trabaja sobre la causa, pero no del proceso que hizo esa causa. Las escrituras de India, de Ayurveda, dicen que nuestro universo se compone de 5 elementos básicos, que se llaman Mahabhuta. Este grupo de 5 Mahabhutas se llama Pancha Mahabhuta en la filosofía ayurvédica. Este Pancha Mahabhuta es responsable de la creación de nuestro cuerpo, las cosas que nos rodean y todo el universo. Si pensáramos en la Tierra, ¿qué tienes tú que pueda definirse como Tierra? Por ejemplo, los huesos, ¿no? Sí. ¿El fuego dónde puede estar? En la tierra. El fuego está en nuestro estómago. En nuestro estómago. Con los ácidos, siempre necesita calor para digerir, ¿no? El aire está claro, ¿no? Es lo que entra. El espacio es ese hueco que queda entre órganos, ¿vale? Dentro de la alimentación es así nombrado, porque otra cosa es lo que estoy estudiando ahora, que es farmacología, que lo ven desde otros parámetros. Y luego tenemos el agua, la gran composición, 60-65% la mujer, 65-70% el hombre, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que tenemos esos 5 elementos, así se puede comprender cómo nos afecta un desequilibrio en ellos. Teniendo en cuenta todo este principio básico, cuando nacemos los planetas también están de una forma especial respecto a la alineación con la Tierra, afectando con ello nuestros elementos. Porque si
la Tierra tiene que soportar la gravedad que hay en ella y lo que está girando alrededor de ella, a la vez que ella gira, le oculta de la luz del Sol, por ejemplo, pues interfiere. Si nosotros no estamos percibiendo la luz completa del este, está afectando a la hora de nuestro nacimiento el comportamiento, por ejemplo, de la Tierra, de los huesos. ¿Por qué? Porque la Tierra necesita el Sol, por ejemplo. Es una de las cosas más importantes y que más llama la atención cuando yo estudiaba nutrición de Ayurveda. Como por ejemplo lo hace también la influencia del agua, donde su energía pacífica incluso a una gran bola de fuego. Si tú, por ejemplo, cuando naces, tienes demasiado susto, pero no tienes la influencia del agua, ese susto va a perdurar en ti durante muchísimo tiempo. Por lo tanto, vas a ser también una persona muy asustadiza. Será una persona que necesite mucho beber agua para apaciguar siempre esos fuegos. O, por ejemplo, una persona que nace sobre fuego sin apenas nada de agua, cuando está comiendo y está con ira, con rabia, es mejor que no coma, porque se eleva mucho más la rabia y la ira. Es mejor invitar a esa persona a un vasito de agua templada para aligerarle. No solamente le sorprenderá, sino que harás que baje su acné, el fuego, ¿vale? Eso es muy importante. Pues cuando nace todo eso influye en nuestro carácter. Es decir, si naces con la base de elemento fuego, siempre habrá en ti ira, rabia, pero hay que observar el agua cuando naciste y eso también nos dirá cómo es tu carácter, qué sabores te gustarán más o menos. Por ejemplo, alguien que predomina en el fuego le gustará el picante y para suavizarlo necesitará, por ejemplo, el agua, la miel, para bajar ese nivel de picante. Pero también hay que tener cuidado porque, por ejemplo, la miel está contraindicada en épocas del año, que de eso hablaré esta tarde. Entonces, no hay que tomarlo todo ahora mismo. Me ha dicho que si tengo ira tomo miel. Bueno, depende de la época del año. Depende de cómo tomas el agua. ¿Qué tipo de agua debes de tomar? Es muy importante. Y además, también se descubrirá que en las épocas del año hacemos, sobre todo en España, hacemos cosas muy contradictorias a la alimentación ayurveda para tener en equilibrio. Por eso tanto nos cuesta el otoño, por eso hay tantos desequilibrios emocionales. Por ejemplo, si el bebé que va a nacer nace con la influencia del fuego y la mamá bebe agua fría, cuando ha bebido agua fría nada más nacer, bueno, pues ese fuego se va a apaciguar bastante. ¿Pero eso cómo sabes? Bueno, para eso está la carta natal, ¿vale? Que eso es muy importante, saber dónde has nacido, a qué hora has nacido, ¿no? O la carta natal, por ejemplo, si hay alguien que nazca ahora mismo, pues ahora vas a saber que va a tener la influencia de Marte, es decir, una persona con un carácter bastante duro. Entonces siempre será importante que intentemos que le guste lo dulce. Podemos influir, no será su sabor preferido, pero podemos influir en que vaya adaptando. Pero si tú a una persona que predomina sobre Marte, como ahora mismo, la empiezas a sugestionar y dándola picante, esa persona va a estar bastante... Va a ser bastante duro trabajar con esa persona, ¿no? Siempre va a ser muy agresivo. Hola, bienvenida, pasa, por favor. Cuidado que estoy grabando, por allá. Bueno, un pequeño lapsus porque, claro, la hora en el día pues es un poco complicada, pero bueno, resumiendo, bueno, es un poco, estoy explicando que cuando tú naces, la influencia que tienen los planetas sobre ti, lo voy a dar una pequeña vuelta porque es la base de esta conferencia, ¿vale? Como estaba diciendo que si tú tienes la influencia de tierra, la tierra necesita el agua para sobrevivir, es muy importante, pero si la tierra tiene una influencia de fuego, siempre va a tener como una dualidad, siempre va a estar cabreada o cabreado consigo mismo, ¿vale? Entonces no hay nada mejor que no avivar el aire y dar un poquito de agua. Todo se basa en la lógica. Me preguntaban que por qué
¿Cómo sabes eso? Una carta natal, por supuesto. La carta natal es básica. Sí que es verdad que yo no la he experimentado mucho en mi vida, solamente la he experimentado 2 veces, pero es verdad que te ayuda a reconocer quién eres, por qué te comportas así, y claro, si tienes conocimientos de la alimentación ayurveda, suavizas una barbaridad ese carácter. Yo, por ejemplo, que soy tierra, ascendente en tierra, y por ejemplo, en mi vida la comparto con un fuego. Entonces, ¿qué es lo que hago? Echar mucha agua. Y yo soy la que tiene el conocimiento, por lo tanto, soy la responsable de nivelar esas dos. ¿Qué quiere decir esto? Que sería inviable convivir así. Tienes que tener conocimiento de con quién estás, quién eres, para encontrar el equilibrio. Porque, como dicen mis nuevos profesores de ahora, mi nuevo profesor de ahora, no digas no, sino busca el proceso para eliminar la causa que nos produzca armonía. Y eso creo que es una frase muy importante que, como les dije, la voy a coger y la voy a decir, pero a manos llenas la voy a decir. Bueno, retomando la alimentación en Ayurveda, para que tengáis conocimiento, el maestro o doctor, como lo queráis llamar, elabora un plan de dieta especialmente diseñado para cada persona. Claro, esta conferencia, ya sé que por la tarde viene mucha más gente, pero es que es importante que se sepa, porque la conferencia de la tarde te va a decir lo que comer en cada estación, pero claro, también es muy importante saber cómo es tu estado emocional, cómo eres de alto, sobre todo el estado emocional, porque hace que merme bastante el aire en tu cuerpo, el espacio, perdón, mermando el aire, y por lo tanto, si merma el aire, hay poca sutileza. Entonces hay que buscar, cada persona necesita su plan, porque tenemos muchas cosas en común, pero no somos idénticos. Por eso yo espero que esta tarde nadie me empiece a preguntar las fórmulas mágicas para comer. Va a ser muy sencillo, pero sí que es verdad que esas fórmulas que son subjetivas, necesitan apoyarse, cosa que no voy a hacer, que ya he señalado. No voy a explorar una dieta para cada persona. Creo que para eso están los médicos nutricionistas, que sigo pensando que son fantásticos. Aparte del conocimiento, este es el campo de la alimentación ayurveda, siempre hay que tomarlo como la ciencia y tomado desde la filosofía. Y una filosofía, como decía al principio, entendible y sencilla. A partir de ahí, de lo que te diga un médico, un nutricionista, tienes que ver por qué te está diciendo ese tipo de comida para ti, que es importante. Porque también es importante hablarle, oye, pero en esta estación que tú me dices que coma acelgas, ¿sería importante también comer acelgas en invierno? Pues tú pregúntale, porque también hay que ayudar un poco a nuestros médicos a que se diviertan con el paciente, que exploren un mayor camino para ayudaros. Yo creo que mi experiencia con los médicos que he hablado de la alimentación, que además gracias a ellos están de acuerdo conmigo que deberíamos de estar los dos juntos, por eso yo no hago prácticas fuera, porque si no hay un médico, porque el problema que hay en las personas que hay al lado, se les olvida decir que toman ibuprofeno, por ejemplo, cada día, y eso es un dato muy importante en la alimentación. Por eso yo no me dedico a dar dietas de nutrición, porque necesitaría estar en conjunto con el nutricionista de la medicina ortodoxa, porque siempre se tiende a no decir cosas que son muy muy importantes a la hora de determinar cuál es tu alimentación, muy muy importantes. Bueno, una de las cosas más importantes es que debemos de saber qué es el Ayurveda. El Ayurveda, como he dicho, es una ciencia que estudia la longevidad del ser. Es decir, pero la longevidad no es que llegue más años, sino que tus órganos estén en perfecto estado. Dures lo que dures, pero que tus órganos, sobre todo los vitales, estén en funcionamiento de una manera armoniosa y equilibrada. De eso trata la Ayurveda. Por eso dicen muchos, que todos los que hemos estudiado Ayurveda, que parecemos que tenemos como 15, 20 años menos. Pues porque trabajamos en Ayurveda, la longevidad de nuestros órganos. En la longevidad de nuestros órganos, el resultado es que parecemos mucho más jóvenes.
Y yo parezco mucho más joven, pero en India os podíais sorprender de los jóvenes que pueden llegar a parecer. Te puede sorprender. Además, ahí sabes, si te quisieran decir la edad y si sabes que va acorde con su edad, así sabrás si hace el ritual. No solamente lo habla el médico, sino que realmente hace ese ritual y lo lleva a su vida. Porque yo no conozco a nadie que no parezca más joven. De hecho, la persona que a mí me enseñó teníamos la misma edad y las dos parecíamos la misma edad también. Parecíamos exactamente la misma edad, Natalie y yo. Bueno, como os decía, hay que diseñar un plan muy especial para cada individuo. Y lo que se tiene en cuenta es la comprensión física, el estado mental y la intensidad emocional, energética, con la que vives en la vida. Y eso es que cada estación del año es importante. Si tus emociones están siempre muy desbaratadas, porque realmente, pues eso, naciste es tierra, pero tu ascendente es fuego, pues estás quemándote constantemente. Entonces necesitas siempre ir, en India se va siempre a la Ayurveda a que ponga en equilibrio las doxas. Bueno, como os decía, la persistencia es importante, además ese equilibrio en esos tres aspectos, trabajando también otros elementos que son 5, como decía antes, que son los elementos del espacio, que es el espacio que hay entre los órganos, dentro de la nutrición. No voy a hablar en farmacología porque lo que estoy estudiando va mucho más allá. El espacio, luego tenemos el aire, vamos a ir de sutil a fuerte. Tenemos el fuego, tenemos el agua y tenemos la tierra. En ese orden, de sutil a fuerte o de fuerte a sutil podemos hacerlo, pero siempre deberíamos de vernos desde la qué es lo que está pasando. Por ejemplo, cuando alguien tiene falta de espacio es menos sutil, no se desliza, ¿vale? Las personas que el espacio está mermado, el tema del sonido les cuesta bastante, una barbaridad. Entonces ahí sabes dónde el aire está mermando. En los niños cuando nacen, pues cuando hay unos problemas de audición, son retrasados, por ejemplo, en vista, en olfato, en gusto. Sabes qué doxa al nacer ha sido mermada. Y es importante que durante los 3 años los padres, sería muy importante que hicieran énfasis, ya que tienen ahora, cuando los padres de 0 a 3 años tienen el poder de decir al niño lo que come. Entonces puedes, desde el momento que nace, puedes equilibrar sus doxas, aunque luego las desequilibre, pero realmente cuando se está formando el cuerpo y los órganos, se están equilibrando las doxas. Entonces ese momento es muy importante. Además, una de las cosas que decía uno de mis grandes sabios, que era mi abuelo, decía, con mi hijo decía: tú ahora mismo vas a plantar un árbol, déjale durante 2 o 3 años, manténle recto, pon todo lo que quieras recto, no te preocupes que luego cuando quites las varas se va a torcer, pero luego cuando realmente deje esa adolescencia será recto. Y de verdad que eso se cumplió completamente. Y creo que en el Ayurveda, cuando me lo enseñaron, era exactamente lo mismo. De 0 a 3 años los padres se deben implicar mucho en la alimentación del niño para equilibrar sus doxas, porque va a influir en su carácter, va a influir en que el liderazgo no sea de macho alfa o macha alfa, sino sea de una persona que es capacitado para liderar cosas, ¿vale? También la inteligencia es muy importante, porque si a una persona nacida donde no hay espacio, pues una persona terca, le va a costar asimilar mucho las cosas, pero eso lo puedes ayudar con la alimentación de 0 a 3 años. Hay muchas cosas que pueden cambiar. De ser terco a ser normal hay mucha diferencia. Pero como vemos en nuestra sociedad, la terquedad está funcionando bastante y está haciendo bastante daño. Y es porque no pusimos a esos niños de 0 a 3 años pendientes de sus doxas. Y insisto, cuando una persona nace, creo que es importante saber dónde estaban
ese universo, esos planetas, dónde estaban y qué regía en el momento de tu nacimiento, para saber por qué están pasando todas estas cosas. Bueno, lo que decía, la Ayurveda diseña un plan especial para adaptarse a los problemas de desorden en la alimentación. Para ello se tiene en cuenta la comprensión física, como he dicho, el estado mental, la intensidad emocional en la vida. De ese equilibrio entre esos tres aspectos, a partir de ahí se trabajan con los 5 elementos. Y la influencia o persistencia de más o menos uno u otro, así depende tu vida. Es decir, si se ve tu interacción, se busca la pausa para ir al proceso que la generó. El Ayurveda es uno de los sistemas de alimentación y medicina física y científica más antiguos del mundo. Fue desarrollado en India desde hace, hay unos que dicen 5.000 años, hay datos en el Valle Indo de 8.000 y esos aseguran que 2.000 años antes debía de haber indicios de ese estudio de la Ayurveda y sobre todo en la alimentación, por la recolección, por lo que se ha encontrado, las huellas que se han encontrado ahí. El estilo de vida cambiante que nosotros tenemos, los seres humanos, está adoptando métodos muy diferentes y son muy intuitivos para aliviar de una forma rápida lo que nos está sucediendo, ¿no? Por ejemplo, cuando está uno nervioso, pues siempre se toca la nariz, ¿no? Está aquí, ¿no? Porque para mí este era un párrafo fundamental que se entendiera, ¿no? Uno busca el alivio rápido, pero el sistema Ayurveda es una panacea para erradicar enfermedades de diversa catalogación desde la raíz, en muchos aspectos, pero ahora solo vamos a tratar la alimentación. Con este conocimiento se pueden evitar muchas enfermedades colaterales y también se puede evitar que dominen algunas enfermedades que enmascaran el proceso de otras que son mucho más peligrosas. Lo especial es que no tiene efectos secundarios, siempre y cuando no estemos hablando que en nuestra vida estamos tomando fármacos o tratamientos agresivos para eliminar o ayudar a esas enfermedades de cualquier índole, desde leves a muy graves. Hay que tener cuidado porque la alimentación, si tú, por ejemplo, quieres disminuir el efecto de acné del fuego en tu estómago, pero a la vez te estás tomando ibuprofeno, vas a dejar el estómago hecho una mierda. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que comes, con lo que tú llevas a tu cuerpo. Cada cosa que tú metes dentro de tu cuerpo, cada cosa es importante. Desde una pipa salada, rancia en verano, a una pipa salada, rancia en invierno. Todo cambia. Tu papila gustativa está totalmente distinta. Bueno, ahora vamos a desgranar un poco el significado de la palabra Ayurveda. A ver, Veda significa conocimiento, ciencia. Ayur, vida. Ciencia de la vida. Es que no, es algo muy sencillo, lo único que abarca muchísimas cosas. La alimentación, ya sabéis que